Bueno, más o menos estamos... Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Italsan y al hotel que nos ha acogido en este congreso a EDICI. Y hoy vamos a tener una ponencia sobre el diseño. Vamos a hablar también del marco normativo. Y perdonad que es que estoy recién operado y ando un poquito regular. Bueno, el título de la ponencia es Prescribir bien, ¿no?, para mantener mejor, y hablar también del diseño y la calidad del agua en las instalaciones, ¿no?, las instalaciones hidráulicas. Bueno, entonces tenemos tres bloques importantes que son el bloque normativo, bloque de diseño y el bloque de calidad de agua, ¿no? Después tendremos un tiempo para hacer preguntas si os parece bien, ¿vale? Entonces, empezamos, si queréis, con el bloque normativo. Tenemos a Laura Sánchez, tenemos también a Jorge Ancilo. Laura Sánchez es de Italsan, es la directora técnica de Italsan. Jorge Ancilo es el director de... Vamos, subdirector o vicepresidente, vicepresidente de Ingeniería y Mantenimiento de Minor Hotels, que es el antiguo NH, ¿sabes? Ahora ya se llaman Minor Hotels, es un grupo más grande, ¿no? Y tiene mucha experiencia en mantenimiento y en diseño. Después está José Porras, también, que es el presidente de Remica, una instaladora muy conocida por todos. Y después Josep Ortí, que es de AEDICI también, y ingeniero consultor, como yo mismo, ¿no? Bueno, entonces, si queréis, empezamos con el bloque normativo y Laura Sánchez nos ilustra sobre ese Real Decreto que se nos ha quedado un poco ahí como olvidado, que es el 487 del año 2022, con una actualización posterior del año 23, que, bueno, pues que hay que leerlo un poco en profundidad. Laura, ilústranos un poco, por favor. Bueno, buenas tardes. Recuérdanoslo. Simplemente queríamos también generar debate, hacer una mesa que fuera dinámica, no venir aquí a hablar e intentar comunicar lo que creo que todos podríamos habernos leído, ¿no?, con anterioridad. Es cierto que simplemente para ubicarnos hubo un cambio normativo bastante sustancial y muy necesario, porque teníamos un Real Decreto desde el año 2003 que no había sido revisado en cuanto a la prevención y el control de Legionela. En el 2022 salió el Real Decreto el 487 con mucha polémica porque no había habido mucha comunicación entre lo que es el Ministerio de Sanidad con todo lo que son las organizaciones que entendemos de expertos o de personas más conocedoras en la materia, que nos llevó a tener que hacer un nuevo Real Decreto porque no se podía hacer ni una fe de ratas al respecto en el 2024, que es unas modificaciones. La numeración es la 614 en el 2024, que lo único que hace es acoger pues, aquellas aclaraciones o una fe de ratas tan amplia que se ha hecho como un segundo Real Decreto. Comunicar que el que se ha quedado como numeración en tipo es la 487 y queríamos debatir sobre todo la parte de la declaración responsable que tiene el ingeniero en cuanto al cumplimiento del mismo y los requisitos de los mismos. Es cierto que hasta el momento en el antiguo Real Decreto, en el 2003, pues no se exigía una declaración responsable sobre asegurando que el ingeniero que va a firmar el proyecto o quien va a avisar ese proyecto posteriormente, ese proyecto, más ese luego instalador, mantenedor que opera las instalaciones, escojan materiales que realmente cumplan con los requisitos con los cuales se está obligando en el Real Decreto a diseñar la instalación y a hacer esa educación de materiales, ¿no? ¿Qué requisitos podemos tener en cuanto a temas de Legionela? Sobre todo requisitos térmicos, porque se hacen desinfecciones térmicas, más agresivas de lo que son los requerimientos térmicos de una instalación, ¿vale? Y luego requisitos de resistencia química, porque hacemos desinfecciones químicas sobre la instalación, unas mínimas anuales y luego todas las necesarias que sean en función de cómo se esté operando y los positivos o el diseño hidráulico que tenga en el edificio. Esto es muy importante porque también
comentaros y trasladaros que otro cambio que ha habido sustancial es la apertura a cualquier sustancia química que sea en base cloro o cualquier otra sustancia química que se considere adecuada para el uso en este tipo de instalaciones. Con lo que han entrado también a jugar en el mercado sustancias como el dióxido de cloro, por ejemplo. Antes pues nosotros tratábamos mucho las instalaciones con hipoclorito de sodio, que bueno, pues tiene es un buen desinfectante, pero bueno, tiene sus singularidades y a lo mejor pues en zonas de estancamiento pues no llega, cuando entra en calor tampoco es efectivo. El dióxido de cloro es muy estable, pero muy agresivo con todos los materiales y con todas las instalaciones. Entonces, si desde la perspectiva del ingeniero no estamos ya previendo las posibilidades de operativa y de mantenimiento que va a tener la instalación y no somos vigilantes y no tenemos el cuidado suficiente para prescribir bien y diseñar mejor y tener en consideración que esta instalación no entre en riesgo, podemos generar que esa vida útil de las instalaciones decrezca sustancialmente, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que quería comunicar en cuanto a, oye, hay una normativa clara, ahora hay que hacer una declaración responsable y en el caso de que haya un problema hay que responder ante esta declaración o ante esta responsabilidad. Con lo cual, pues sí que es interesante que nos leamos en profundidad los reales decretos en este caso. Y a mí es que me parece que nosotros hemos tenido problemas en alguna instalación que al cabo del tiempo te llaman y te cuentan, oye, que es que se está estropeando la tubería. A ver, pero qué raro, ¿no? O sea, unas grietas tremendas y tal. Y preguntas un poco, oye, ¿cómo hacéis el tratamiento de la legionela y tal? Pues aquí lo hacemos todo, aquí hacemos todo. Calentamos, metemos cloro, metemos de todo y claro, pues pasa lo que pasa, ¿sabes? Bueno, pues no sé. Yo creo que uno de los cambios, lo de introducir la declaración responsable, ha sido motivado fundamentalmente por esto, porque realmente que asegura la cadena de vigilancia. Es decir, yo prescribo una cosa considerando en que esto me va a funcionar, pero ya no solamente es el que prescribe, es el que luego dirige, ¿no? Tiene la dirección de obra, asegurar la vigilancia con el instalador, ya no solamente también en tipo materiales adecuados, sino en que se instalen correctamente, ¿no? Josep, también ahí vosotros, no sé, como ingeniería, cómo lo vivís, ¿no? Que estáis aquí más de representante, pero sois responsables, ¿no? Sí, ¿tú tienes, qué experiencia tienes en eso? Porque... Bueno, justamente en los cambios respecto a los antiguos reales decretos que existían en Legionela, justamente viene en este ámbito de la responsabilidad en cuanto al modelo, el diseño, en los materiales, como estás viendo, pensando siempre en el coste del ciclo de vida de toda la instalación en su funcionamiento. Este diseño es el que justamente permite actuar con cambios, con propuestas de materiales, con propuestas de diseño que son los que ayudan a contemplar este Real Decreto. Y si me avanzo algo más, pues también ayudar en el diseño, que nos hagan unas salas de máquinas grandes, generosas, que se puedan hacer estas operaciones de mantenimiento para tener en cuenta. Esto es parte desde que los ingenieros en diseño trabajamos. Y cierto es también de que durante el proceso de la ejecución pues tengamos en cuenta esta supervisión, este aspecto de que realmente cuando tú has diseñado unas características pues se cumplan, porque ya sabéis que en las obras siempre se hacen cambios, entonces que los cambios estén controlados para que se obtenga al final el resultado sobre el cual habías planteado. Vale, y si queréis, ya hemos visto un poco el 487. ¿A qué nos obliga en ese diseño, en ese mejor diseño que tenemos que hacer, ¿no? Recuérdanoslo un poco, Laura, venga. Mira, yo como cosas puntuales y diferenciadoras, más allá de lo que habitualmente estamos diseñando, proyectando y instalando, ha habido cambios grandes en cuanto al equilibrado térmico, ¿vale? Asegurar un buen equilibrado térmico real, ¿vale? Se han acortado mucho los puntos finales en esas instalaciones, es decir, que no puede haber más de 5 metros o 3 o volúmenes de más de 3 litros sin que se asegure esa recirculación de agua caliente sanitaria como mínimo a 50 grados. Claro, esto luego se intervendrá José Porras al respecto. Es difícil de cumplir
que hayan tramos finales en todas las instalaciones. Tenemos miles de tramos finales y de más de 5 metros o 3 litros seguro. Hay requisitos térmicos, sobre todo a nivel de salida de acumuladores por encima de 60 grados de manera homogénea. También es complejo cumplir con estos requisitos. Nos obliga muchas veces pues, a subir mucho las temperaturas y va en contradicción a toda la parte de eficiencia energética también, ¿no? Es decir, y al final estamos abanderamos la parte de eficiencia y nos cargamos por el otro lado la eficiencia porque tenemos que ser seguros. Claro. Por mi parte yo creo que hay que ser seguro, luego hay que ser eficiente. Y luego, a partir de ahí, puntos sustanciales e interesantes, lo que os decía, la abertura a todos los productos de desinfección. Y una cosa que, mira, no tenía pensada, pero no se ha hecho referencia en el Real Decreto a ninguna norma UNE, como la 10030, que te especifica cómo hacer un tratamiento, cómo hacer una desinfección. En el otro Real Decreto pues tenías una norma UNE referenciada y te salvaguardaba como ingeniero, es decir, oye, o incluso te salvaguardaba como operario. Es decir, yo estoy haciendo todos los tratamientos de desinfección, de limpieza y seguimiento según la norma UNE. No, ahora se la han cargado del Real Decreto. Entonces, bueno, sigue existiendo ya una actualización de la norma UNE, pero ya no es una norma de referencia contemplada en el Real Decreto, con lo cual podemos hacer lo que queramos, consideremos a más adecuado. Claro, aquí el ingeniero yo creo que tiene mucho más peso que nunca en esta parte, ¿no? Entonces esto para mí ha sido los puntos más importantes. Y en ese sentido, Jorge, ¿vosotros habéis tenido experiencias de, no sé, de mala elección de materiales, mal diseño? Sí. Desgraciadamente creo que todos hemos tenido experiencias por mala elección y muchas veces mala elección y otras veces por mal diseño de instalaciones. Claro. Tengamos en cuenta también, nosotros tenemos hoteles en todo el mundo y la misma casuística que tenemos aquí la tenemos en otros hoteles donde se utilizan, u otros países que utilizamos otra tipología de materiales, y es algo habitual que tengamos bastante problemas, o bien, como comentaba, por un tema de tratamientos equivocados, por un tema, eso es más antiguo, quizás no se esté dando tanto, pero antiguamente otros países, como comentabas tú, Laura, el tema de mucho bióxido, mucho bióxido hacía mucho daño, sobre todo tuberías metálicas, claro. No tanto al plástico, aunque sí se produce, pero las tuberías metálicas te las destrozaba. Y sí hemos tenido bastantes incidencias, pero van ligadas sobre todo eso, mala elección de materiales, instalaciones en muchos casos antiguas y mal diseño o mala ejecución de los tratamientos de desinfección de las instalaciones. Fíjate que nuestra experiencia, no sé, igual, Josep, tienes tú también opinión, y por supuesto, Pepe, nuestra experiencia es que cuando hay tramos en la instalación antiguos, metálicos, sí que tienes bastante riesgo de tener, aunque hagas los calentamientos y hagas los tratamientos biocidas. Sobre todo lo que llamamos los llamados tramos muertos. Ahí es donde sabemos que esos tramos... De la velocidad baja y... Coincide. Cierto, y claro, las instalaciones nuevas las puedes diseñar pensando en este Real Decreto, pero tenemos el 98%, 99% de nuestro parque que está con las antiguas posiciones y si me parece complementaré la información de los riesgos también y por algunas experiencias que hemos tenido, los riesgos de malinterpretar en algunas veces, y no hablo de esta norma, de malinterpretarla y hacer tratamientos de hipercloración en caliente salvajemente. Exacto. Y esto no hay material ni sistema que te lo soporte. Y entonces esto es un tema también, seguramente por una falta de cultura también del sistema. Pero tiro la responsabilidad en la parte de la ingeniería y en la parte de ejecución, pero también en la parte de explotación, en la parte de la gestión de mantenimiento de facility. Tenemos justamente yo creo que este Real Decreto le da un valor de cultura también para optimizar y para trabajar en cada uno de estos aspectos. Sí. Y Pepe, ¿y tú? ¿Habéis tenido experiencias de este tipo en vuestras obras? Pues la verdad que sí, hemos tenido muchas experiencias, ¿no? Te puedes imaginar, llevamos más de 7.000 edificios, de ellos cerca de 3.000 en el sector terciario, y las experiencias han sido muchísimas, ¿no? Y en los últimos años hemos vivido
experiencias muy negativas, ¿no? Sobre todo en la parte de distribución, ¿no? Con la parte de generación, la parte de emisión, pues digamos que la tenemos todos los ingenieros más controlada, pero la parte de distribución pues ha habido cambios importantes, ¿no? ¿Os acordáis de los tubos galvanizados, ¿no? Luego del cobre y de todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ha habido evoluciones importantes. Estos cambios han originado también errores importantes. Hemos visto algunos materiales termoplásticos que han sido fallidos, algunos, otros no. Otros están teniendo un éxito importante. No se ha tenido la formación suficiente para afrontar estos cambios desde el punto de vista de cómo instalar esto. Es decir, evidentemente hay tuberías termoplásticas que hay que soportarlas de una forma diferente a los tubos metálicos y que dilatan de una forma diferente. Si no tienes en cuenta esos dos aspectos críticos, la soportación y la dilatación, pues aquello va a acabar mal seguramente, ¿no? Ahora hay soluciones buenas, ya se usan termoplásticos. Nosotros hay algunos que llevamos ya muchos años. No voy a decir marcas. No se pueden decir marcas hoy. Ni colores. Ni colores. Que van francamente bien. No hemos tenido ni un solo problema. Con otros sí. Luego también han aparecido los tubos de acero inoxidable, están ya a un precio razonable a partir de determinados diámetros, diámetros grandes. Sí. Pues el acero inoxidable es una alternativa y en circuitos cerrados los tubos de acero negro pues todavía sigue siendo una alternativa, aunque el problema es que no hay soldadores para ponerlos, ¿no? Sí. Eso es otro. Es decir, que desde el punto de vista de instalador hay que saber las ventajas e inconvenientes de cada tipo de sistema de distribución, y la distribución es importantísima. Este Real Decreto hace hincapié, lo ha hecho Laura, en los equilibrados térmicos. Los equilibrados térmicos en las instalaciones de agua caliente sanitaria son un problemazo. Muy difícil. Porque incluso el código técnico, bajo mi punto de vista, está erróneo, ¿no? Porque exige diámetros enormes en los retornos y esto, pues si tú pones ese diámetro enorme en las columnas más cercanas a las bombas, ¿qué no tienes que poner en las más lejanas y qué caudales tienes que mover? Yo creo que este Real Decreto ha puesto un poco más de racionalidad en el tema de los retornos. Es muy importante los retornos, no solo desde el punto de vista de la legionela, sino desde el punto de vista de confort. Es decir, hay edificios donde hay personas acostumbradas a esperar muchos minutos a que les llegue el agua caliente. Esto no es normal. Y además un país con déficit de agua no es normal. Es decir, que este Real Decreto yo creo que da pasos importantes en muchos sentidos. En la parte de mantenimiento también, en la parte de limpieza, desinfección y en todo lo relacionado con la toma de muestras, ahora tiene que ser pues, más frecuente. Por ejemplo, en ACS pues, tiene que ser cada 3 meses. Entonces, ahí se ha avanzado mucho. Yo creo que es un buen Real Decreto. La legionela sigue siendo un problema serio. Yo hace muy pocos meses he tenido a mi mejor amigo que le dieron la extrema unción por legionela. Y seguramente ha sido por el agua caliente, no ha sido por una torre. Lo que pasa es que, bueno, cuando es de torres y hay muchos, pues sale la prensa y nos enteramos todos, pero cuando es por agua caliente, pues esto no se habla, pero hay muchos más casos de legionela en agua caliente que por torres. Está claro, está claro. Así es. Bueno, y también podríamos pasar al tercer bloque del tema de la calidad del agua, ¿no? En circuitos cerrados. No sé si nos puedes aquí ilustrar un poco. Al final sí que se sale del ámbito, evidentemente, del tema del Real Decreto Legionela, porque estamos hablando de circuitos cerrados, con lo cual no hay producción de aerosoles, a excepción de las torres, de todo lo que es el circuito cerrado de climatización, pero sí que también está habiendo, bueno, realmente poner encima de la mesa la motivación, el control, la influencia que tiene la calidad de agua en estos circuitos cerrados en cuanto a la generación pues, de biofilms, de reducción de vida útil por corrosión. La corrosión, evidentemente, tendemos a pensar que al final el oxígeno es el único elemento importante en cuanto a un fenómeno de aceleración de corrosión de un sistema cerrado y obviamos muchos otros parámetros tan
importantes como lo que es el oxígeno disuelto, como es un buen control del pH, como es un buen control de la conductividad, como es un buen control bacteriológico, porque aunque los circuitos de arroz sean cerrados, son abiertos, porque se hacen rellenos, y se hacen rellenos con agua potable, que a lo mejor incluso se le ha metido algún porcentaje, un 20% de glicol. Y cuando haces analíticas, hemos hecho unas cuantas, varias, y miramos mucho bacterias, y hay la misma relación porcentual de bacterias aeróbicas que anaeróbicas, y son circuitos cerrados. ¿De cómo puede ser? Porque y esas bacterias generan corrosión microbacteriana, que se llama, ¿no? Y es muy agresiva en este tipo de circuitos. Cuando se hacen limpiezas también hay que tener mucha moderación en cómo tratamos estos circuitos, controlarlos muy bien. Muy importante, se generan, porque al final a nivel operativo, Pepe seguro que nos lo confirmará, cuando tú no controlas un circuito cerrado, se te generan lodos, sea del material que sea, metálico, plástico, polimérico, lo que quieras, acero inoxidable. Pero si tienes ciertos lodos férricos, empiezas a tener problemas de caudales, se te obturan filtros, todo entra en cascada hasta que al final pues la propiedad lo que tienes de todo menos un buen circuito, ¿no? No sé si estáis, Pepe, por alusión. Sí, vamos a ver. Hay que tener cuidado. Yo cuando empecé a trabajar, empecé en instaladora y no teníamos muy en cuenta el tema de los lodos, ni teníamos en cuenta el tema de la desgasificación de las instalaciones, de las purgas de aire. Y bueno, pues tan pichis, tan contentos, ¿no? Es decir, bueno, pues nada, hacíamos nuestros estudios, hacíamos nuestras obras y ahí se quedaba. Luego, pues empezamos a hacer mantenimientos hace muchos años y nos dimos cuenta de que había algunas cosas que hacíamos como instaladora, que vaya tontería, pues esto no hace nada más que dar guerra, pues no la pongas. Y también nos dimos cuenta de que había cosas que no poníamos y que había que ponerlas. O sea, en instalaciones medianas grandes, si no pones unos decantadores de lodos en los puntos bajos, eso genera muchísimos problemas, ¿eh? Y los problemas del aire en las instalaciones son los dos grandes enemigos que son muchas veces grandes desconocidos a la hora de diseñar y de ejecutar las instalaciones. Como mantenedores muchas veces pues, tenemos que aconsejar a nuestros clientes que incorporen soluciones para este tipo de problemas, porque como tú bien dices, generan obstrucciones muy importantes, hasta el punto de que te ciegan al 100% una tubería, ¿eh? Complemento quizás la información de José en este aspecto, que si bien es cierto que los diseños que se hacen ahora ya salen con todos los sistemas, con separadores, y se utilizan, pero coincido contigo, o sea, en la parte nuestra que hacemos de auditorías y patologías, es que esto no existe, no se hace. Y es algo que es una solución realmente inmediata, barata y que da un rendimiento muy importante. Pero bueno, aquí estamos para poder hacer esta difusión en el público en general. Muy bien. Bueno, y en el tema del oxígeno disuelto, que teníamos también algún comentario, vosotros. Laura, decías. Sí, ahí realmente hacer hincapié en ello, ¿no? Porque hay bastante. Pensamos siempre que. Siempre, sí, que va a haber... creo que se ha extendido sí. un bulo, no un bulo, con ciertas. No un bulo, no está bien. Es una mezcla de verdad sí, y de. Sí, no es literal, ¿no? Sí, disculparme, pero yo creo que se ha extendido el hecho de simplemente dar el origen al oxígeno disuelto como el fenómeno que te genera luego problemas en un circuito cerrado, cuando no es así. O sea, realmente posiblemente tengamos más problemas en los circuitos cerrados por calidades de agua debidas al no control de pH, a tratamientos químicos descontrolados, porque al final pues aquí obviamos de que hay un mantenedor, operador, pero hay una empresa de higiene ambiental en paralelo, que es la que hace las limpiezas y recomendaciones normalmente, ¿no? O subcontrata o en paralelo por parte de la propiedad, pues no sé si lo unificáis o no, depende, hay 1000 fórmulas. Pero ese es el experto, y ese es el experto en calidad de agua. Pero no sabe de instalaciones, esta es la realidad, y menos de materiales.
Claro. Entonces, para ellos es una maravilla su producto, pero no tienen en consideración ni qué tipo de materiales existen. Yo seguro que vas a uno que vende reactores de dióxido de cloro, te dice que es la maravilla universal, pero no entiende que como tengas un acero inoxidable, en 14 meses te lo has pulido entero. Pero eso sí, él te genera agua potable súper bien, según Real Decreto, ¿vale? Entonces yo creo que esa visión de, oye, materiales, calidad de agua y diseño de instalaciones es un compendio que posiblemente el mantenedor cada vez tenga más. Yo eso sí que lo veo, que los mantenedores de cierta calidad empiezan a pensar en 3D, pero que está muy separado. Aquí nos pasa, yo soy de GB, pero nos pasaba como los de GB que íbamos a CO y parecía que la universidad no hablaba con los de CO ni los de CO con los de GB. Pues un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor yo hago un alegato a comunicarnos mejor. El Real Decreto, a lo mejor por eso se ha hecho tan abierto y tan genérico, para decir, oye, ustedes hablen entre ustedes, porque esto aquí ni les vamos a decir cómo se tiene que hacer al dedillo, porque no sabemos luego lo que va a pasar, ¿no? Entonces ahí yo quería hacer hincapié en esta parte del oxígeno disuelto, ¿no? Que no es solo el origen, al revés. En muchos casos se genera oxígeno en los circuitos cerrados debido a reacciones químicas motivadas por la calidad de agua. Subidas y bajadas de pH que lo que hacen es generar oxígeno en la instalación, independientemente del material que tengamos en la misma. Entonces, bueno, es importante empezar a ser conocedores de esta parte más química del agua, ¿no? También como ingenieros, ¿no? Y como propiedad, que a veces os preguntamos, ¿qué nos ha podido pasar, no? Estoy totalmente de acuerdo porque yo me baso en experiencias recientes que hemos tenido, experiencias, se nos van a calderas grandes, se nos van a enfriadoras y llegamos al momento y al final hemos llegado a la conclusión que es un tema de agua, ya sea un tema de lodos, sea un tema de conductividad, sea un tema... Y es verdad que existe esa estanquidad entre lo que es el mantenedor, lo que son los fabricantes, lo que son las propiedades y a lo mejor estamos dejando en medio una parte que también es crítica para la instalación, en este caso los circuitos cerrados. Sí. Que luego llega el fabricante de las calderas, en este caso, por no personalizar, pero llega y dice, es un problema por la conductividad del agua, por la descalcificación que está realizando el agua y esto es lo que te ha dañado el cuerpo de la caldera. Si eso, a lo mejor, anteriormente hubiésemos hecho estas analíticas de agua, ya sea a través del mantenedor, a través del fabricante, pues esto se podría haber evitado. Tanto por un tema de vida útil de equipos como por un tema de servicio. Porque para nosotros una de las criticidades mayores es el tema de servicio. Nosotros no disponer de unas calderas o unos aires acondicionados es extremadamente crítico. Nos para la operación. Oye, ¿y la reducción de la eficiencia la tenéis contabilizada de alguna forma al existir problemas de este tipo de Yo creo lodos? que, Pepe, vosotros que tenéis también contabilizada mucha parte de la eficiencia, seguro que tendréis... Yo no tengo datos concretos en cuánto podemos reducir la eficiencia debido a... ¿Tenéis alguna cifra? Sí, que pero debido a este tipo de problemas y tal, lo que se puede perder en eficiencia, ¿no? La eficiencia depende mucho de los depósitos que se produzcan en los intercambiadores, tanto en la generación como en la emisión. Hay intercambiadores en ambos sitios. Vamos a ver, los circuitos cerrados, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no son cerrados. Lo primero. Ojalá fueran cerrados. Mira, os cuento una anécdota rápida. Estuve pues, hace ya unos años en una instalación, era un palacete ahí por la Castellana, una instalación de finales del siglo XIX que debía ser de las primeras instalaciones que se hicieron en España, con radiadores y tuberías y tal. Y bueno, pues nada, tuvimos que cambiar los generadores y demás, y aquellas tuberías, pues fuimos a medir a ver de qué diámetro eran, coño, y no eran de ningún diámetro. ¿No? ¿De dónde habéis sacado estas tuberías? Le preguntamos al noble aquel, creo que era un marqués, y nos dijo, no, si esto lo hizo mi tatarabuelo en el siglo XIX y vino todo de Estados Unidos con normas americanas. Coño, estaban las tuberías estupendas. La verdad que un espesor también considerable. Bueno, la anécdota de esto es que después de más de 100 años de vida de esas tuberías, las tuberías estaban muy bien, sin depósitos, sin obstrucciones y con una corrosión muy baja. Entonces, se lo comenté a esta persona y me dice, no, es que aquí de padres a hijos nos comentamos que la instalación de calefacción no hay que vaciarla. Y coño, pues el que les dio ese consejo
era muy bueno, ¿eh? Es decir, si ese consejo se lo dieron hace 100 y pico años, el técnico que les dio ese consejo y dice, yo ya estoy sufriendo porque usted me la ha tenido que vaciar. ¿Eh? Digo, hombre, es que, pues, mire usted, pues sí. ¿Eh? Es decir, las instalaciones cerradas, los circuitos cerrados, cuanto menos cerrados sean, peor. Porque no está preparado y luego también depende de dónde se haga uno la instalación. No es lo mismo Madrid con un agua muy blanda que, yo qué sé, que en la costa con 40 grados franceses de dureza, ¿no? Sí. No es lo mismo. Es decir, los problemas que se producen son enormes. Los depósitos de cal, también de lodos, pero los lodos sobre todo producen problemas de funcionamiento en determinados terminales. Lo que produce reducciones de rendimiento son los depósitos de cal. Sí, en los Pero generadores. muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bajo mi punto de vista, tratar ese agua antes de meterla en los sistemas, a sabiendas de que eso no va a estar ese agua ahí toda la vida. Si tú metes agua, hay unos pocos depósitos y ya está, pues y es como el palacete este, que se tiran no sé cuántos años con el mismo agua, pues bueno, no pasa nada. Eso es nada, cacahuetes, eso no tiene importancia. Pero claro, hay que diseñar en estas zonas, sobre todo donde el agua es más dura, pues eso sí que afecta mucho a los rendimientos, pero en el corto plazo, en 4 o 5 años, no más. Hay que tener en cuenta diseñar también los tratamientos de agua de los circuitos cerrados. Para los llenados, ¿no? Sí. Jorge, ¿y vosotros eso cómo lo resolvéis? ¿Cómo tenéis elementos y personas preparadas para hacer eso? Sí, a ver, nosotros por un lado, bueno, contamos con empresas habilitadas para ello, para todo el tema de tratamiento de agua, ya sea tema de agua sanitaria, agua tecnológica, y luego a su vez, bueno, también contamos con empresas de mantenimiento especializadas y nuestro personal de mantenimiento pues también está habilitado para todos los tratamientos, en este caso tratamientos antilegionela. Y luego además contamos con todo el equipo interno que tenemos nosotros, que están pues habituados y formados para trabajar con esta tipología de equipos y con estos tratamientos de agua. Pero es un punto muy importante el que hablamos en la fase de diseño, porque no sé, yo lo veo desde otro punto de vista, quizá no tanto el mío, que a lo mejor nosotros tenemos un equipo ya con ingenieros formados y demás, pero otras propiedades donde no tienen esos departamentos técnicos que requieren la ayuda de las ingenierías. Las ingenierías son las que tienen que prescribir. Y como decía antes Josep, la prescripción no debe quedarse únicamente en lo que es la fase, yo te hago el proyecto, te hago el diseño y aquí tienes. No, hay que ir ahora. La fase de instalación te diría que es quizá aún más crítica de lo que es el diseño. Sí, porque puedes corregir algún error que se pueda haber cometido. Hablábamos mucho tema antes de materiales, cuando comentabas el tema de soportación, todos estos temas que llegas a obras y tú te encuentras todavía muchas sorpresas. Hablábamos de materiales plásticos, sí, ausencia de soldadores. Es cierto, hay ausencia de soldadores, porque todo el mundo se cree que el material plástico es sencillo de soldar y trabajar. Pero hay mucha inexperiencia sobre ello y todo el mundo se cree capaz de hacerlo y luego nos encontramos los problemas que nos encontramos y que aparecen. Por eso hay que apoyarse en todo, desde ingenierías, instaladores bastante profesionales. De los buenos. Sí, sí. Muy bien. A ver, nosotros tenemos más preguntas, pero me gustaría que intervinierais si tenéis alguna cosa que comentar. Tenemos por ahí un micrófono y... No sé. Bueno, pues hacemos nosotros las preguntas, no os preocupéis. Vale. Bueno, a nosotros nos han ofrecido algunas veces, cuando ha salido una prescripción de un proyecto en materiales plásticos, nos han ofrecido directamente pasar, también en circuitos cerrados, en diámetros grandes, pasar a acero inoxidable. No sé, a mí me sorprendió, pero... Nosotros, por ejemplo, en nuestra prescripción, no. Nuestros circuitos primarios están prescritos habitualmente en un acero negro o en plástico, pero un circuito primario, un circuito cerrado en acero inoxidable, nosotros no prescribimos. Pero es un poco también por lo que decía Pepe, porque ya no existen soldadores. Ya no hay buenos soldadores que, ¿sabes?, que te hagan la preparación de la tubería, que le hagan la cuña para poder soldar correctamente, en fin. Bueno, ya ahorita vemos el press-fit también en tema de que te ayuda tanto para inoxidable, acero negro, para facilitar. A ellos les ayuda porque van más rápido, aunque las piezas son más caras, ¿no? Yo creo que va por ahí, no sé. ¿Qué opináis? Sí, pues
pues antes se usaba acero negro, ya está, Sí. los circuitos cerrados. No usabas otra cosa, ¿no? Sí. Ni si te ocurría, ¿no? Sí. No, ahora ya no, ahora se usan mucho los termoplásticos, que tienen la ventaja, tienen ventajas e inconvenientes. Todos los termoplásticos tienen la ventaja de que no necesitas oficiales o tan especializados. Claro. Soldadores, pues cada vez hay menos. Claro. Que empieza a ser una especie en extinción, ¿no? Es decir, hemos tenido hasta hace pues algunos rumanos y polacos y gente que venía de fuera, pero se están yendo a sus países porque allí pues ya su poder adquisitivo es muy parecido al nuestro y lógicamente se van con sus familias y a su tierra y no sé. Y aquí entre los que nos jubilamos, bueno, yo no me voy a jubilar de momento, pero bueno, los baby boomers, ¿no? Que nos toca ya la edad de jubilación y hay gente muy buena, muy profesional, se están jubilando, que nuestros hijos no quieren trabajar en esto, que nosotros tampoco queremos que nuestros hijos trabajen en esto. Y, pues tenemos un problema serio de profesional. Entonces, por eso se está yendo mucho a los termoplásticos. Los termoplásticos en circuitos cerrados van bien. En circuitos abiertos, pues depende del termoplástico, ¿no? Si queréis, ahora hablamos de circuitos abiertos, pero en circuitos cerrados se está poniendo mucho. Entonces, inconveniente de los termoplásticos, pues que necesita una soportación mucho mayor, ¿no? Y las dilataciones pues son mayores y todo eso, si no lo haces bien, aquello va a petar, aquello va a romper. Yo quizás, complementando parte de la información, es al menos desde la fase del ingeniero proyectista intentar pensar en el ciclo de vida. Me refiero, es decir, entre las diferentes soluciones está claro que hay algunas soluciones que tienen un coste de instalación, de ejecución, por la mano de obra, por el material, pero tenemos que pensar en la durabilidad de cada uno de estos materiales de acuerdo con estas prestaciones y seguramente si hiciésemos este ejercicio muchas de estas preguntas quedarían resueltas. Es cierto que el mercado al final todos tenemos una presión de precios en el proceso constructivo que lo aguanta, pero con eso veríamos que muchas de estas soluciones con materiales plásticos le dan el periodo de ciclo de vida le alargan sustancialmente dentro de estas el periodo de retorno entre cada una de estas soluciones. Si se hace bien, sí. Exactamente. Es que tenemos la desgracia de que no hay tampoco normas claras en cuanto a su portación. Hay como recomendaciones. Vas a países en función si es zona sísmica o no. Aquí, por suerte, no tenemos el tema sísmico porque si no se hubiera roto todo. Las liras peruanas de esas. Y es cierto que en esto nosotros trabajamos mucho y muy insistentemente con nuestros clientes, como fabricantes, intentar formar al instalador, a que haga las cosas adecuadamente, porque si no, al final, la culpa siempre es del tubo. Es decir, y el que lo ha instalado y lo ha hecho, pues lo ha hecho siempre bien. Entonces, bueno, como el que lo ha instalado no en su tubo no pone el nombre, pero en el tubo sí que pone el nombre del tubo, pues llaman al del tubo, ¿no? Entonces sí que es cierto que aquí tenemos que hacer mucho hincapié en la ingeniería, sobre todo, por la dirección de obra, en saber bien qué tiene que pedir, cómo lo debe de exigir en la obra, en ese seguimiento de obra. Vosotros yo creo que lo sabéis, que nosotros incidimos muchísimo en esta parte, intentamos formar muchísimo, porque como no hay nada realmente obligatorio, ¿no? Normativo, pues aquí al final te tienes que creer que el que lo hace bien. Entonces, bueno, sí que ahí eso no juega mucho a nuestro favor, todo hay que decirlo. Yo no digo que juegue a favor, pero yo pienso que dentro de nuestra experiencia como el sector, sí que tenemos que asesorar bien a nuestros clientes, a nuestras propiedades, de intentarles transmitir estos puntos diferenciales que son los que permiten al final ofrecerles, al final lo que queremos ofrecer es unos proyectos de mejor calidad y más seguros dentro de sus sistemas. Sacaría otro tema. La nueva normativa obliga a muchos conceptos de medida, etcétera. He estado en la mesa anterior en temas de digitalización. O sea, todos estos conceptos que permiten ayudas y mejoras, creo que son, por la parte de la ingeniería, es lo que tenemos que ofrecer al mercado. Y nuestra experiencia nos dice que cuando somos capaces de explicarlo muy bien, acostumbran al cliente a comprarlo y, como decís bien, que durante el proceso de dirección de obra, pues también tener este mecanismo de control. Yo en este aspecto ahora soy relativamente optimista
y visto la experiencia en la cual somos capaces de poder aportar estos modelos en nuevos diseños. Estoy hablando en los sistemas constructivos. Bueno, nos quedan un par de minutos, pero sí que me gustaría que dierais vuestra opinión sobre la tendencia. ¿Cómo veis el mercado en el futuro? Riesgos, no sé, bondades que vienen, problemas que se avecinan, no sé, por ejemplo, esto que comentábamos, no hay soldadores, no tenemos buenos instaladores, hay algunos, pero mejorando lo presente, ¿no? Pero, ¿sabes? Y no sé, falta de aprendices, falta de responsabilidad por parte de los jóvenes que entran, ¿no? Y que vienen a cubrir el puesto que, lógicamente, por edad vamos a salir del mercado pronto, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Así, muy rápidamente, porque nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que es un problema de toda Europa y yo creo que también de Estados Unidos, de los países desarrollados, ¿no? Es decir, el problema principal es que nuestros hijos prefieren ser youtubers o tiktokers. Es decir, este es el problema principal. Yo diría que es el gran problema. Mira, no hace mucho tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Vivienda y nos decía este hombre que ahora se están haciendo en España unas 100.000 viviendas año, pero que como sigamos con este nivel de pérdida de profesionales que estamos llevando en los últimos 4 o 5 años, sobre todo, para el 2035 no se iban a poder construir en España más de 55.000 viviendas. Y cuando nos juntamos profesionales de distintas empresas, en las asociaciones y demás, de lo único que hablamos es de esto. No se habla de... No son problemas técnicos, son personas. Es decir, es un problema muy serio. Es decir, el tema de formación, pues antes había aprendices, ¿no? Cuando empecé a trabajar, pues empezabas de aprendiz, ¿no? Ahora ya no hay aprendices. Sí. Entonces, esto ha cambiado mucho. Yo creo que las empresas deberíamos de invertir en formación, ¿no? Deberíamos tener, no solo a nivel de oficina técnica, ¿no? Sino también de personal de campo, ¿no? De frigoristas, de soldadores, de electricistas, de quemadoristas. Y ahí hay que invertir. Lo que pasa es que es más cómodo que invierta el otro y luego yo... Por 2.000 euros más al año me los llevo, ¿no? Es decir, bueno, pero eso estamos inflacionando el mercado porque no somos capaces de cubrir la demanda. El problema de la vivienda que hay en el país es muy grave. Es que nuestros hijos y nuestros nietos no pueden tener acceso a una vivienda digna. Y la mano de obra cada vez más cara, las inflaciones anuales muy por encima de los IPCs normales. Y por este camino no vamos bien, ¿eh? También recuerdo una reunión que nos convocó la ministra de Trabajo, Yolanda, ¿no? Díaz. Y no salió ni una solución a este problema. Es decir, sí están los políticos preocupados por el problema, que es un problema muy grave, pero no hay solución. Incluso allí se habló de que vinieran técnicos de Latinoamérica, fíchelos allí y que vengan aquí ya con un contrato. No, aquí hay muchos parados, ¿no? Eso no, nada. Pues nos apañaremos, ¿no? Pues, entonces, no sé, si es un problema serio, yo creo que, y no está clara la solución, ¿eh? No está fácil. Porque con el Ministerio de la Vivienda lo único que salió de allí un poco claro es lo de la industrialización de la vivienda, a ver si con menos gente podemos hacer más viviendas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no va a dar mucho de sí, ¿eh? No. No sé si queréis añadir algo más. Yo solamente dar las gracias a Josep, a Pepe, a Jorge, a Laura, por supuesto, a Italsan y a Edici en general. Muchas gracias a todos. Gracias. Me voy a la otra rápido.